San Bonifacio no era, pues, un mero predicador, sino un gran ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. Los archigolem, ocultos en los monasterios, y los papas benedictinos, que revelarán estos planes en forma de directivas que él cumplirá fielmente. Uno de sus actos más fecundos para esos planes, por ejemplo, fue la universal difusión que imprimió a la idea de la superioridad del obispo de Roma, el representante de San Pedro en la tierra, sobre cualquier otra jerarquía eclesiástica o regia. En base a esa idea se asentará el poder del papado en la Alta Edad Media. Y el papado benedictino y golem, se entiende, le responderá en consecuencia, dotándolo del palio arzobispal que le permitirá nombrar sus propios obispos y completar la jerarquía de sus sacerdotes. En el año 737, en Roma, recibe de manos de Gregorio III la máxima dignidad. Será legado papal en Alemania y dispondrá de amplios poderes para actuar. En aquel tiempo, Alemania incluía al reino franco, el más poderoso de la cristianidad europea. Pues bien, el nombramiento de San Bonifacio tenía como objeto liberarle las manos para que llevase adelante un plan tan audaz como siniestro. En el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, el patriarca de la Iglesia estaba normalmente sometido a la voluntad del emperador. En Occidente, sería necesario restablecer el poder imperial, pero fundado en una relación de fuerzas completamente inversa. Aquí, el Papa dominaría a los reyes y emperadores, el sacerdote al rey, el conocimiento del culto a la sabiduría de la sangre pura. Y el instrumento para este plan, que permitiría a su vez concretar los planes de la Fraternidad Blanca y de los golem, sería la familia franca de los Pipínidos. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos porque afirmaban descender de los dioses liberadores. Para el judeocristianismo, que sostenía con la Biblia idéntica descendencia de todos los mortales desde Adán y Eva, aquel origen no significaba nada. El único Dios era el Dios creador, Jehová Satanás, y nadie podía arrogarse su linaje. Y fuera del Dios creador judeo-cristiano, solo existían la superstición o los demonios. Así, pues, era una cuestión de principios eliminar a unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. Esa vinculación entre la divinidad y la realeza, muy popular entre los francos, era un obstáculo molesto para unos sacerdotes que pretendían presentarse como los únicos representantes de Dios en la tierra. Al morir Carlos Martel, en el año 741, le suceden sus hijos, Carlomán como mayordomo de Austrasia y Pipino como mayordomo de Neustria. Carlomán, que luego se retiraría al monasterio de Monte Cassino, concede a San Bonifacio total libertad para reformar la Iglesia franca de acuerdo a la regla benedictina. Otro tanto hará Pipino. En pocos años, mediante una serie de sínodos que van del 742 al 747, se pone a toda la Iglesia franca bajo el control de la orden benedictina. Carlomán y Pipino están, también, dominados por la orden. San Bonifacio comunica a Pipino el plan de los golem. Con la aprobación del nuevo papa Zacarías, se destronará al rey Childerico III, el último de los divinos merovingios. En su lugar sería elegido Pipino por los grandes del reino y su nombramiento estaría legitimado, análogamente al Antiguo Testamento, por el consentimiento del Papa y la unción de San Bonifacio. El pago del nuevo rey, por legitimar su usurpación, consistiría en un considerable botín, la creación de los estados pontificios. Pero esta recompensa no cercenaría en nada el poder del reino franco
pues no se constituiría a sus expensas, sino a la de los lombardos y bizantinos. En efecto, el Papa solicitaba en pago de su alianza con el rey franco unos territorios que debían ser previamente conquistados. Concertado el arreglo, en noviembre del año 751, el rey Childerico III era confinado en un monasterio benedictino y Pipino el Breve, proclamado rey y ungido por San Bonifacio. En 754, el rey Pipino y el Papa Esteban II se reúnen en Pontión, donde firman un tratado por el cual los francos se comprometen en adelante a proteger a la Iglesia Católica y a servir al trono de San Pedro. De este modo, en 756, los francos donan a San Pedro el exarcado, Venecia, Istria, la mitad del reino longobardo y los ducados de Spoleto y Benevento. Con Pipino el Breve se inaugura la dinastía carolingia, piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca. De lo expuesto, se trasluce con claridad que la corte y todos los resortes del Estado franco estaban copados por la orden benedictina. No será difícil imaginar, entonces, en qué clase de ambiente se educarían sus nietos y familiares, y cuáles las creencias que se les inculcarían sobre la antigua religión pagana de los germanos y sus dioses ancestrales. En vista de esto, habrá que reconocerle a Carlos el Magno el haber hecho todo lo posible por convertirse en judeo-cristiano y cumplir con el plan de los Golem. El fruto de los siglos de paciente y reservada labor, obtenido en los monasterios benedictinos, pudo observarse en la corte carolingia, especialmente en la denominada Escuela Palatina. A esta escuela concurría personalmente el emperador con sus hijos e hijas, su guardia personal y otros miembros de la corte, a escuchar las lecciones que impartían los sabios benedictinos llegados, en muchos casos, desde monasterios lejanos. De Italia vinieron a Aquisgrán Pablo de Pisa, Paulino de Aquileia, Pablo Diácono de Pavía, etc. De España vino uno de los señores de Tarsis con la misión de espiar la marcha de la conspiración Golem, trayendo a su regreso desalentadoras noticias sobre la magnitud y profundidad del movimiento enemigo. Se llamaba Tiwulfo de Tarsis y fue famoso por su libro escrito en la Escuela Palatina, titulado De Spiritu Sancto Bellipotens. No obstante estas procedencias, la gran mayoría de los maestros eran irlandeses y anglosajones, es decir, Golem y secuaces de Golem. Entre los últimos, cabe mencionar al cerebro de la Escuela Palatina y de la difusión general que a partir de ella se daría a la cultura benedictina. Me refiero a Alcuino de York, discípulo de la escuela de San Beda, el Venerable, que se incorpora a la Escuela Palatina en el 781 y dirige entre el 796 y el 804, fecha de su muerte, la escuela del monasterio de San Martín de Tours. Su Escola Palatina es el foco del llamado reconocimiento carolingio, al que contribuyen eficazmente sus obras, de inspiración clásica y neoplatónica, y basadas en conceptos de Prisciano, Donato, Isidoro, Beda, Boecio, tales como De Ratione Animae, o sus famosos manuales que rigieron durante siglos la educación europea: gramática, de ortografía, de retórica, de dialéctica, etc. De la Escuela Palatina salen las ideas para la encíclica de Literis Colendis, cuyas resoluciones aprobadas por Carlomagno tenían fuerza de ley y ordenaban la creación, en todos los monasterios y catedrales, de escuelas para sacerdotes y legos. En ellas se debería enseñar el trivium, el quadrivium, la filosofía y la teología. El trivium y el quadrivium
formaban las llamadas 7 artes liberales. El trivium contenía la gramática o filología, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la astronomía, geometría, aritmética y música. Desde luego que la enseñanza de tales materias estaba a cargo de los monjes benedictinos, quienes se habían preparado para eso durante 200 años y eran los únicos que disponían de suficientes maestros y material clásico con que cumplir la orden real, que ellos mismos habían inspirado. Y los benedictinos Golem tenían bien claro cómo debían educar las mentes europeas para que en los tiempos por venir se experimentase colectivamente la imperiosa necesidad del templo local. Entonces, el colegio de constructores Golem, que pronto se pondría en marcha, levantaría templos de piedra nunca vistos, catedrales magníficas, construcciones que en realidad serían máquinas de piedra de tecnología Atlante Morena y cuya función apuntaría a transmutar la mente del creyente y ajustarla al arquetipo colectivo de la raza hebrea, que es el mismo que el de Jesús Cristo arquetípico. Alcuino, que se hacía llamar Flaco, en honor del poeta latino Horacio, dirigía los círculos culturales benedictinos Golem que rodeaban al emperador. En tales cenáculos se respiraba un aire bíblico y judaico muy intenso. El propio Carlomagno exigía ser llamado David, y su fiel consejero Eginardo, por ejemplo, pedía se lo nombrase Beseleel, por el constructor del tabernáculo en el templo de Jerusalén. Y en este especial microclima ambientado por los benedictinos Golem, al emperador y sus principales colaboradores de la nobleza franca se les iba lavando lentamente el cerebro y se los condicionaba para adoptar el punto de vista Golem sobre el orden del mundo. Para preservar ese orden, por ejemplo, se debía erradicar el paganismo e imponer mundialmente el judeo-cristianismo. Eso era el bien, lo que mandaba la ley de Dios y lo que suscribía el representante de San Pedro. No importaba si para conseguir ese bien se debiesen destruir pueblos hermanos. Dios perdonaría a los suyos todo lo hecho en su nombre. Los Golem condicionaban de este modo la mente del emperador porque necesitaban un nuevo Perseo, un héroe que cumpliese la sentencia de exterminio que pesaba sobre el pueblo de sangre pura de los sajones y les permitiese robar su piedra de Venus. Por lo menos el pueblo perseo de los cartagineses que destruyera a Tartesos 1000 años antes pertenecía a otra raza. El crimen de Carlomagno y sus francos es inestimablemente mayor, pues, no conforme con apoyar militarmente la ofensiva lanzada por San Bonifacio contra la sabiduría hiperbórea de los sajones, emprendió él mismo la tarea de exterminar a la nobleza sajona, hermana cercana de la sangre franca. El de los sajones fue uno de los últimos pueblos de Occidente que se mantuvo ininterrumpidamente fiel al pacto de sangre y a los dioses liberadores. Según ellos creían, los atlantes blancos les habían encomendado la misión de proteger un gran secreto de la raza blanca, que cayera del cielo sobre Alemania hacía miles de años, durante la batalla de la Atlántida. Aquel secreto estaba específicamente mencionado en el mito de Nabután, a quien los sajones llamaban Wotan, como el anillo de la llave Kalachakra, donde los dioses traidores habían grabado el signo del origen. Freya Perdiz lo tuvo que soltar antes de penetrar en el moribundo Nabután, y su caída, según la sabiduría de los sajones, se produjo en Alemania. Concretamente, había caído sobre las rocas del Exterteine, una montaña que se encuentra en el centro del bosque Teutoburger Wald. De acuerdo a lo que sostenían los sajones, el anillo tocó las rocas en coincidencia con el momento en que Nabután
resucitaba y adquiría la sabiduría de la lengua de los pájaros. Esto produjo que el signo del origen se descompusiese en las 13 más 3 brunas o runas y que éstas se plasmasen para siempre en las rocas del Extertein. Sobre una de ellas, la más prominente, cualquiera que posea linaje espiritual podrá ver, por ejemplo, a la bruna más sagrada para los atlantes blancos, la que representa al gran jefe Nabután, es decir, la runa Odal. Pero los sajones no solo conocían, en esa fecha tardía del siglo VIII después de Jesucristo, las brunas de Nabután, sino que habían logrado conservar, igual que los señores de Tarsis, su piedra de Venus. En la cumbre del Extertein se erguía desde tiempo inmemorial la Universalis Columna, Irminsul, un pilar de madera que representaba el árbol del terror, donde se había autocrucificado Nabután para conocer el secreto de la muerte. Este santuario era venerado por los germanos desde tiempos remotos y, para evitar su profanación por parte de los romanos en el año 9 después de Jesucristo, el líder querusco Arminio, o Erminrich, aniquiló al ejército del general Pluvio Quintilio Varo, compuesto por 20.000 legionarios, en las proximidades de Teutoburger. Varo y los principales oficiales se suicidaron luego del desastre. Igual suerte no iban a tener los heroicos sajones 760 años después, frente a un enemigo abrumadoramente superior, y que abrigaba hacia ellos una intolerancia irracional, semejante a la que Amílcar Barca experimentara por los tartesios. Por supuesto que, atrás de esa intolerancia de Carlomagno, hay que ver, igual que en el caso de Amílcar, la mano de los golem, la necesidad, implantada artificialmente en la mente de aquellos generales, de cumplir la sentencia de exterminio. El pecado de los sajones era este. Ocuparon el bosque y se entregaron con tal empeño a realizar su misión, que impidieron durante siglos que los golem pudiesen acercarse al Extertein. Pero lo más grave era que grabaron los 13 más 3 signos rúnicos del alfabeto sagrado en la columna Irminsul, y le incrustaron en su centro la piedra de Venus, en rememoración del ojo único de Wotan, que miraba el mundo del gran engaño desde el árbol del terror. La repulsión que los sajones experimentaban hacia los sacerdotes golem, su rechazo irreversible al judeocristianismo, su fidelidad al pacto de sangre y a la sabiduría hiperbórea, su defensa encarnizada de la plaza de Teutoburger-Wald y su negativa a entregar la piedra de Venus, eran motivos más que suficientes para decretar el exterminio de la casa real sajona, especialmente en ese momento en que el poder de los golem estaba en su apogeo. Solo así se explica la sanguinaria persistencia de Carlomagno, que durante 30 años combatió sin tregua a los sajones, pueblo cultural y militarmente inferior a los francos, y que si resistió, tanto fue por el indómito valor que el espíritu hacía brotar de su sangre pura. En el año 772, las tropas del nuevo Perseo caen sobre Teutoburger-Wald y, luego de encarnizada lucha, logran tomar el Extertein y entregarlo a los sacerdotes benedictinos golem para su purificación. Estos no tardan nada en destruir la columna Irminsul y robar la piedra de Venus, condenando desde entonces a los sajones a la oscuridad de la confusión estratégica, a la desorientación sobre el origen. No obstante, el botín conquistado faltaba cumplir la sentencia de los golem. En el 783, en Verden, Carlomagno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, haría decapitar a 5.000 nobles sajones, cuya sangre pura consumiría en el sacrificio ritual
la unidad del Dios creador, Jehová Satanás. Tras una posterior resistencia sin esperanzas, por parte del único jefe rebelde sobreviviente, Witikind, los sajones terminaron por aceptar el judeocristianismo, como tantos otros pueblos en similares circunstancias, y se integraron al reino franco. Carlomagno moría en Aquisgrán en el año 814, pero ya en el 800 había recibido del Papa León III la consagración como emperador romano, justo pago para quien tanto sirviera a la Iglesia y a la causa de la orden benedictina. Le sucede como emperador su hijo Ludovico Pío, a quien sus contemporáneos apodaron el Piadoso y el Monje, por su dedicación a la Iglesia y su preocupación por poner definitivamente a los monjes francos bajo el poder de la orden benedictina. Apenas 3 años después de su coronación imperial, concreta ese anhelo de los Golen en el Sínodo de Aquisgrán del año 817, en el que se acuerda imponer la regla benedictina a todos los monasterios de los dominios francos, es decir, a lo que pronto sería el Imperio Romano Germano, parte de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Frisia, Italia, etc. Con la sanción de aquella ley imperial, el poder de la orden quedó consolidado lo suficiente como para que los Golen no pensaran en otra cosa los siguientes 270 años, que en llevar a la perfección el colegio de constructores de templos. En los 200 años precedentes acumularon el conocimiento de las ciencias. Ahora pasarían a la práctica. Formarían gremios de constructores compuestos de logias de aprendices, compañeros y maestros masones. Y tales logias serían laicas, integradas por gente del pueblo, pero dirigidas secretamente por la orden, que va a ser quien posea el plano y las claves del templo. También haría falta disponer de una clave final, un secreto que permitiría a los Golen llevar su obra a la máxima perfección. Pero los Golen, y por ellos la orden benedictina, contaban con la palabra de la Fraternidad Blanca, de que tal secreto les sería confiado cuando su misión europea estuviese a punto de concluir. Aquel secreto, aquella clave de las claves, consistía en las tablas de la ley de Jehová Satanás, las que el Dios creador entregó a Moisés en el monte Sinaí y que posibilitaron luego a Hiram, rey de Tiro, construir el templo de Salomón, el templo de los templos. En ellas estaba grabado, mediante un alfabeto sagrado de 22 signos, el secreto de la serpiente, es decir, el más alto conocimiento que le es permitido alcanzar al animal hombre, las palabras con las que el Dios Uno nombró a todas las cosas de la creación. Con esas tablas, en su poder, los Golen estarían en condiciones de levantar el templo de Salomón en Europa, cumpliendo así con los planes de la Fraternidad Blanca y elevando al pueblo elegido al trono del mundo. Claro que antes de llegar a tan maravillosas realizaciones, la orden benedictina tendría que resolver varios problemas. Además de poner en marcha el colegio de constructores de templos, habría que crear las condiciones para que los pueblos del Imperio Romano apoyasen la existencia de una orden militar en el seno de la Iglesia Católica. Tal orden tendría una doble función. Por una parte, custodiar, en el momento que la Fraternidad Blanca decidiese entregarla a los Golen, las tablas de la ley desde su actual ubicación en Jerusalén hasta Europa. Y por otra parte, servir como fuerza militar de apoyo a la constitución de la sinarquía financiera o concentración del poder económico, que sería necesario establecer en Europa como paso previo al gobierno mundial del pueblo elegido. 17º día. Llevar a cabo la última parte de los planes de la Fraternidad Blanca requería de una reforma en el sistema monacal benedictino. Se necesitaba, sobre todo,
concentrar el conocimiento de la orden y controlar, desde ese centro, las principales funciones culturales de Occidente. Y aquella reforma no se haría esperar, pues estaba prevista de antemano, vale decir, era una alternativa estratégica de los Golem. En el mismo siglo IX, apenas muerto Carlomagno, y cuando su dinastía se apresta a trabarse en una lucha de facciones por los trozos del imperio, que duraría 100 años, ya comienza a perfilarse el cambio. En el año 814, Ludovico Pío, el monje, brinda todo su apoyo a San Benito de Aniane para que funde un monasterio en Aquisgrán, donde la regla benedictina sería aplicada con el máximo rigor. 3 años después, aquel monje, que había sido enviado a la corte carolingia por el Papa benedictino León III, redacta y da a conocer el Capitulare Monacorum y el Codex Regularum, que daría fundamentación inicial a la reforma de la orden benedictina. Pero será en el siglo X cuando el objetivo de concentrar el conocimiento de la orden se logre concretar definitivamente con la ocupación del monasterio de Cluny. La demora ha de achacarse a la compatibilidad que tal objetivo debía guardar con la seguridad del secreto de la orden. Los Golem no podían arriesgar, a esa altura de los hechos, un fracaso por imprevisión. Por eso la reforma de Cluny solo se emprende cuando se dispone de la seguridad de que no será interrumpida. Con la elección del sajón Enrique I, el Pajarero, como rey franco y emperador, en el año 919, entra en la historia el extraordinario linaje de los Otones y los Salios, una sangre pura que llegaría a producir un Federico II Hohenstaufen en el siglo XIII, el emperador hiperbóreo que se opuso con el poder del espíritu a los más satánicos representantes del pacto cultural. En el siglo X, ese linaje poderoso se dedica con vigor a reorganizar el reino, en tanto el papado cae en el mayor desprestigio a causa de la digitación efectuada por las familias de la nobleza romana, especialmente las Teodoras, Crescencios, Túsculos, etc. La orden benedictina, que ha decidido aprovechar el momento para trabajar secretamente en la formación del Colegio de Constructores de Templos, se asegura de entrada que nadie interfiera en el funcionamiento de Cluny. Es que, justamente, el lugar elegido para concentrar el conocimiento recayó en un monasterio francés por exclusivos motivos de seguridad. Una sucesión de bulas papales emitidas durante los siglos X y XI, acatadas al pie de la letra por los duques de Aquitania y reyes de Borgoña, establecieron la total independencia de Cluny de cualquier otra autoridad fuera del Papa o sus abades. Ni los reyes, ni los dux o condes, ni los obispos regionales podían intervenir en los asuntos del monasterio. ¿Ha escuchado hablar actualmente, Dr. Signagel, de ciertas bases secretas que poseerían las grandes potencias, por ejemplo los soviéticos o los norteamericanos, en las que se habría reunido un enorme número de científicos de todas las especialidades, dotados de los más avanzados medios instrumentales, para planificar en forma integral objetivos de largo alcance y que dependerían directamente del presidente o de un Consejo Supremo y actuarían independientemente de cualquier otra autoridad nacional fuera de sus propios jefes o comandantes? Pues exactamente eso era Cluny en el siglo X. Allí se planificaba para una Europa futura, judeo-cristiana, unificada bajo las catedrales y el templo de Salomón, controlada por una orden militar de la Iglesia, administrada por una sinarquía financiera y gobernada finalmente por el pueblo elegido. Es Formoso, el mismo Papa benedictino cuyo cadáver insepulto fue arrojado al Tíber
por el Papa Esteban VI, partidario de Lamberto de Spoleto, en venganza porque aquel nombrase emperador a Arnulfo, quien nombra a Vernon para emprender la gran misión. Vernon era un monje benedictino del noble linaje borgoñón, cuya influencia sobre el duque Guillermo I de Aquitania fue aprovechada para convencer a este sobre la conveniencia de fundar el monasterio de Cluny. En el año 910, el mismo Vernon toma la dirección del monasterio y da principio a la concentración del conocimiento. Se reúnen allí los principales libros y manuscritos que la orden poseía en distintos monasterios y se constituye una élite golem dedicada a la copia de documentos y al estudio de la arquitectura sagrada. Desde luego, la élite golem, denominada internamente monjes clérigos, habría de ocuparse con exclusividad de su tarea y tendría que abandonar la tradicional norma benedictina de compartir los trabajos de mantenimiento del monasterio y la producción de alimentos. En este sentido, se reforma la regla benedictina y se crea la institución de los monjes laicos para desempeñar la honrosa función de mantener a los golem. Durante el mandato de su segundo abad, San Odón, ya comienzan a verse los frutos de la reforma. Primero, se difunde la fama sobre el ascetismo y la perfección alcanzada por la reforma cluniacense, lo que atrae la curiosidad de otros monasterios y causa la admiración del pueblo. Luego, se envían grupos de monjes especialmente entrenados a los monasterios que lo requieren, para iniciarlos en la reforma. A los miembros del pueblo se los selecciona cuidadosamente para incorporarlos a la élite de los monjes clérigos o encargarlos de las tareas propias de los monjes laicos. Después se inauguran monasterios sometidos a la jurisdicción de Cluny, a los que se extienden sus derechos de autonomía e independencia. En ese punto, Cluny era una congregación por derecho propio. Y quien más entusiastamente apoyó a San Odón con una bula en el año 932 es el Papa benedictino Juan XI, hijo bastardo del gran Papa Sergio III y de Marosia de Teodora, célebre asesina de la época. Tras 150 años de actividad, la congregación de Cluny cuenta con 2000 monasterios distribuidos principalmente en Francia, Alemania e Italia, pero también en España, Inglaterra, Polonia, etc., sin incluir los restantes miles de monasterios benedictinos que han adoptado la reforma cluniacense, pero que no dependen del abad de Cluny. A mediados del siglo XI, la orden ha conseguido transformar eficazmente la cultura europea. Bajo el manto intelectual de los benedictinos de Cluny, se han formado los gremios de masones operativos, que demostraron su pericia en el arte de la construcción románico y que ya están listos para lanzar la revolución del gáulico, mal llamado gótico. Atrás de ese movimiento, naturalmente, está el Colegio Secreto de Constructores de Templos. Pero también se ha logrado plantar en el corazón de los señores feudales la semilla del sentimentalismo, del arrepentimiento y de la piedad cristiana. Los pecados pesan cada vez más en el alma del caballero y requieren el alivio de la confesión sacerdotal. Se acepta morigerar la conducta guerrera mediante la paz de Dios y la tregua de Dios, determinadas por los sacerdotes. Se moraliza a los guerreros germanos con los principios judaicos de la ley de Dios, del temor a la justicia de Dios, etc. Como resultado de esto, surge una clase especial de nobles y caballeros que, sin perder su valor y audacia, pero respetuosos de Dios y de sus representantes, están condicionados para arrojarse ciegamente a cualquier aventura que les señale la Iglesia. Los planes de la Fraternidad Blanca se van cumpliendo en todas sus partes. En el año 1000, luego de haber atemorizado a Europa con la proximidad del juicio final,
los Golem avanzan un gran paso al exponer al emperador alemán su proyecto de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y conseguir que éste acepte desplazar la capital del imperio de su base alemana. Aunque tal proyecto no se concretaría, la idea ya estaba lanzada e influiría durante 250 años en los objetivos imperiales del reino alemán. Los detalles de ese plan se acuerdan entre el rey Otón el Grande y el papa Golem Silvestre II, cuyo nombre era Herberto de Reims. Y en ese plan del año 1000, en el compromiso que asumía el emperador de luchar contra los infieles, especialmente contra los sarracenos de España, mediante una milicia de Dios, estaban claramente esbozados los conceptos de las cruzadas y de las órdenes militares 100 años antes de su realización. Pero el éxito del plan respondía, en todo caso, de la sujeción del emperador frente a la autoridad del Papa, del dominio que la Iglesia pudiese imponer sobre el temperamento naturalmente indómito de los soberanos germanos. Sería allí donde se medirían nuevamente las fuerzas del pacto cultural contra el recuerdo inconsciente del pacto de sangre. Para eso los Golem sentarían en el trono de San Pedro a un reformador cluniacense de fanatismo sin par, el monje Hildebrando, que pasará a la historia como el Papa Gregorio VII, el Papa que haría humillar al emperador Enrique IV en Canosa antes de levantarle la excomunión, demostrando con ello la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, es decir, sosteniendo la antigua falsificación de los atlantes morenos y de los sacerdotes del pacto cultural. Para la sabiduría hiperbórea del pacto de sangre, contrariamente, el espíritu es esencialmente guerrero y, por lo tanto, las castas nobles y guerreras son espiritualmente superiores a las sacerdotales. Mas, con la debilidad de Enrique IV, el daño estaba causado y le tocaría a sus descendientes luchar contra un papado Golem erigido en director del destino de Occidente. Que los Golem no confiaron ni confiarían jamás en los alemanes, aparte de la erradicación del Colegio de Constructores en Cluny, lo indica su actitud favorable a los normandos como ejecutores preferidos de sus planes, seguidos de los franceses. Aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferente de los vikingos noruegos, suecos y daneses, se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año 911, por el Tratado de Paz pactado entonces en Saint-Clair-sur-Epte. El duque Rollon se bautizaba y aceptaba el cristianismo junto con su pueblo, cuya evangelización definitiva se dejaba en manos de la orden benedictina. No tardaron, pues, en florecer los monasterios en la Normandía y en quedar finalmente toda la nobleza normanda bajo las influencias de Cluny. 150 años después, se comprobaban los efectos de la paciente labor de adoctrinamiento y acondicionamiento cultural realizado por los benedictinos. Los normandos estaban preparados para constituirse en un brazo ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. El Papa Golem Nicolás II, aquel que instituye la elección papal por parte de los cardenales, les entrega en feudo al sur de Italia, al rey Roberto Guiscardo, la Apulia, Calabria y Sicilia, a Ricardo de Anversa, Capua. Corre el año 1059. 7 años después, en 1066, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se apodera de Inglaterra con la colaboración, o traición desembosada, de la orden benedictina de la isla. Gracias a él, ingresan nuevamente en Inglaterra los miembros del pueblo elegido, que habían sido expulsados en el año 920 por el rey Knut el Grande, bajo el cargo de enemigos del Estado.
El Papa es entonces el benedictino Alejandro II, pero los cerebros que dirigen la maniobra son los golem clunicenses Hildebrando y Pedro Damiano. Al sucederlo en el papado, el mismo Hildebrando o Gregorio VII, en 1073, una franja impresionante que desciende desde Irlanda, abarca Inglaterra, Normandía, Flandes, Francia, Borgoña, Italia y concluye en Sicilia, se halla sometida a la influencia directa de los golem de Cluny. Cabe agregar sobre Hildebrando un dato que no debe ser jamás olvidado: su origen judío. Hildebrando, en efecto, era bisnieto de Baruch, el banquero judío que se convirtió al cristianismo y que fue cabeza de la familia Pierleoni, un linaje que influyó durante siglos en las elecciones papales. Gracias al dinero de los Pierleoni, por ejemplo, Hildebrando había logrado la elección de Alejandro II y apoyo para sus propios planes. Y la banca Pierleoni, por supuesto, era muy caritativa. Y su caridad, desde luego, tenía directo beneficiario: la congregación de Cluny, donde sus hermanos de raza y los golem preparaban el gobierno mundial del pueblo elegido. Poner a punto el plan golem demandaría un ensayo preliminar. Esa prueba general de verificación de potencialidades será la primera cruzada. En 1078, Gregorio VII y la plana mayor golem reciben dos noticias simultáneas. La más importante es la que proviene de la Fraternidad Blanca, en la que los inmortales aprueban, al fin, el traslado a Europa de las tablas de la ley, ocultas durante 25 siglos en Jerusalén, en las proximidades del Templo de Salomón. La otra noticia viene del Imperio de Oriente, que está cercado por un poderoso despliegue militar de los turcos seldachukos, quienes ya ocuparon Irán, Bagdad, Siria, Palestina, gran parte del Asia Menor, y acaban de apoderarse de Jerusalén. Esas noticias deciden a los golem sobre la forma en que ensayarán sus fuerzas. Predicarán la cruzada, mas, en principio, esta no apuntará al objetivo principal, sino a uno secundario. Se divulgará la necesidad caballeresca cristiana de prestar ayuda a la Iglesia bizantina contra los turcos. Si ese llamado da los resultados esperados, recién entonces se anunciará el deber de liberar a Tierra Santa, y solamente si este último reclamo es obedecido, sólo así se emprenderá la misión a Jerusalén para buscar la clave del Templo de Salomón. Porque ocurre que la recuperación del secreto del pueblo elegido no es fácil. Si estuvo oculto 21 siglos, no es porque nadie lo hubiese buscado y encontrado antes, sino porque su encubrimiento fue deliberado y cuidadoso, y empleó técnicas esotéricas. Su localización actual exigiría el envío de un equipo de sacerdotes iniciados en la cábala acústica y numeral para releer y pronunciar correctamente las palabras que abrirían el cerrojo del secreto. Y ese equipo, sí, que debería ir en un momento justo, contando con la máxima seguridad, porque de esa operación dependería el éxito o fracaso de una estrategia planificada sistemáticamente durante 600 años. El Sínodo de Clermont del año 1095 es empleado por el Papa golem Urbano II, reciente prior de Cluny, para llamar a la guerra contra los infieles y liberar a la Iglesia de Oriente. Esta guerra es, explicaba Urbano II, una peregrinación de caballeros armados. Habría indulgencias especiales para todos los que tomasen la cruz y, tan complacientes estarán los cielos con la cruzada, que luego sobrevendrá un extraordinario período de paz de Dios. Pedro el Ermitaño, un predicador popular, reúne una multitud de 100.000 personas carentes de preparación militar y de medios,
la que pronto será exterminada. En cambio, el ejército de caballeros francos, flamencos y normandos causa la admiración de los Golem. Están alistados en él Godofredo de Bouillon, señor de la Lorena, con sus dos hermanos, Balduino y Eustaquio, Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, Raimundo de Tolosa, el señor normando de Italia, Bohemundo de Tarento y Tancredo. A este ejército se le podía solicitar, de entrada, la conquista de Jerusalén. Tras múltiples dificultades propias de la guerra contra un enemigo valeroso y religiosamente fanatizado, agravadas por las traiciones de los bizantinos, los cruzados consiguen conquistar Jerusalén en 1099, 3 años después de la partida de Europa. Se funda allí un reino cristiano del que Godofredo de Bouillon es el primer rey. Tras esa victoria, los Golem solo emplearán 30 años en ubicar las tablas de la ley y transportarlas a Europa. A partir de entonces comenzará la revolución del Gáulico o Gótico. Aquella fase del plan se desarrolló con varios movimientos paralelos. Por un lado, había que preparar un lugar adecuado para recibir las tablas de la ley, descifrar su mensaje y encontrar el modo de aplicar el conocimiento de la serpiente a la construcción de templos. Por otra parte, se debía despachar cuanto antes hacia Jerusalén el equipo de iniciados Golem que se encargaría de localizar el secreto. Y también habría que dar marcha de inmediato a la formación de la orden militar que sostendría a la sinarquía financiera que prontamente se tendría que crear. Si tales movimientos culminaban en los objetivos propuestos por la Fraternidad Blanca, entonces no tardaría en sobrevenir el gobierno mundial del pueblo elegido, y se cumpliría la voluntad del Dios Creador Uno. El monje benedictino Roberto recibió en 1098 la orden de retirarse a las inmediaciones de Citeaux. En el año 1100, apenas conocida la noticia de la toma de Jerusalén, el Papa Pascual II lo pone al frente de la abadía del Císter y le encomienda la reforma de la regla cluniacense. Sobre la base de la Regula Monacorum de San Benito, él y su sucesor Alberico introducen cambios substanciales con respecto a Cluny. Los monjes vuelven al trabajo manual. Se insiste con más rigor en el ascetismo y la soledad, es decir, en el secreto, y se cambia la indumentaria. En adelante, los cistercienses no emplearán el hábito negro clásico de los cluniacenses y benedictinos, sino uno blanco, semejante a la antigua túnica de los Golem de las Galias romanas y a la de los sacerdotes levitas que custodiaban en Israel el arca con las tablas de la ley. En el 1112, la comunidad está lista para recibir al grupo de iniciados que le dará su definitiva conformación. Son 31, entre ellos San Bernardo con 5 de su familia, todos Golem. Luego de 3 años de estudiar los detalles finos, San Bernardo se aboca a fundar en Claraval, región de la Champaña, feudo del conde Hugo, también de familia Golem, un monasterio adecuado para conservar el secreto que llegaría de Oriente. Una vez terminado, con el pretexto de efectuar traducciones de textos hebreos, se convoca a los principales rabinos cabalistas de Europa para colaborar en la tarea de descifrar las tablas de la ley. Extraña comunidad la de Císter y Claraval, integrada por Golem y judíos, mientras Europa entera se proclama cristiana frente a los pueblos infieles de Oriente. A la muerte de San Bernardo, existían 350 monasterios cistercienses, y al final del siglo XIII llegaban a 700 en Europa. De este modo se llevó adelante el primer movimiento. En cuanto a Cluny, no hay que creer que la fundación del Císter y la expansión de la Orden del Temple le iban a restar algún poder. Prueba de ello es el enorme volumen de sus instalaciones,
alcanzado en el siglo XIII. Como ejemplo, valga recordar que en 1245, con motivo del Concilio General de Lyon, reunido por los Golen para excomulgar al emperador Hiperborio Federico II, una numerosa comitiva acompañó al Papa en su visita a Cluny, donde fueron alojados cómodamente, sin necesidad de que los monjes abandonasen sus celdas. Vale decir que poseía infraestructura como para alojar a un papa, un emperador y un rey de Francia, junto a todos los prelados y señores de sus cortejos. No crea que exagero, doctor Signagel. Además del Papa Inocencio IV, estaban allí los dos patriarcas de Antioquía y Constantinopla, 12 cardenales, 3 arzobispos, 15 obispos, el rey de Francia San Luis, su madre Blanca de Castilla, su hermano el duque de Artois y su hermana, el emperador de Constantinopla, Balduino II, los hijos del rey de Aragón y Castilla, el duque de Borgoña, 6 condes y un elevado número de señores y caballeros. Su biblioteca contaba con 5.000 volúmenes copiados por los frailes, aparte de los cientos de manuscritos, rollos y libros de la antigüedad, que eran piezas únicas en Europa.